Primero, esta cuestión de las palabras. Esto de la patria potestad de la responsabilidad parental. Ustedes saben que este código ha tenido una seria preocupación por cuestiones, digamos, tanto lingüísticas en cuanto al sentido de las palabras, al contenido de las palabras y al valor simbólico de las palabras. Y esto ha hecho que el concepto de la responsabilidad parental esté determinado por el artículo 638 y se elija la alocución responsabilidad parental, que pone el énfasis en la responsabilidad justamente, en esta carga de cuidado de los progenitores con respecto a los hijos, en una fórmula que no modifica demasiado los 64 del Código Civil que ya conocemos, pero que sí agrega la idea de desarrollo, que digamos, esta finalidad relacionada con el desarrollo tiene que ver justamente con el principio de autonomía progresiva. Ahora, el artículo siguiente establece el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, y trae esta pequeña fórmula conceptual. A mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Lógicamente, la decisión de un chico de 12 tiene más peso que la decisión de un chico de 2. La decisión de un chico de 16 necesariamente tiene que tener más peso. O sea, cualquiera que tenga un hijo adolescente sabe de lo que estoy hablando. A ver si uno puede imponer decisiones. Habrá otra función de progenitor, pero no la de imposición o de sustitución que la que pueda haber uno a los 2 años o a los 3 años. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Estos principios son, digamos, la contracara o la aplicación concreta de estos principios convencionales o constitucionales: el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Como ven, no es más que la aplicación de normas que ya están en nuestro sistema jurídico. Luego dice, vamos a trabajar en esta parte del código en estas 3 grandes cuestiones: titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal de los hijos y la guarda otorgada por el juez a terceros. Estas son las cuestiones que atañen a la responsabilidad parental y es lo que nos importa ver ahora. La titularidad en el Código Civil es de ambos progenitores, como acabamos de ver en el concepto, corresponde a ambos, es decir, la titularidad está en cabeza de ambos progenitores y el ejercicio va a depender de situaciones fácticas. Veamos. En caso de convivencia con ambos progenitores, a los dos, si conviven a los dos, se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en 645 o que medie expresa oposición. No hay grandes modificaciones aquí. 2. En caso de separación de hecho, divorcio o nulidad, a ambos se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por voluntad de los progenitores o decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a solo uno de ellos o establecerse distintas modalidades. Regla y excepciones. Ahora lo vamos a ver con un poco más de tranquilidad. En caso de muerte, ausencia o presunción, al otro, obvio. Si me murió, no lo tengo, al otro. En caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo familiar, filial, al que tengo. En caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo, si uno se estableció por sentencia, por declaración judicial, al otro. Cuando la filiación viene dispuesta por sentencia judicial, le corresponde el ejercicio al que no. Pero esto es una novedad. En interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas modalidades. No es tan dramático, tan drástico y tan determinante. Puede haber casos en donde, a pesar de venir por una sentencia judicial el emplazamiento filiatorio, por ejemplo, nunca sabía el padre, supongamos que sea el padre, nunca supo que la mujer estaba embarazada, por lo cual esta sentencia que lo emplazó no puede ser tan determinante que nunca en ningún caso pueda. Por eso está esta excepción. El principio general es el ejercicio conjunto. A ambos progenitores, convivan o no convivan. La regla común para todos es que hay una presunción legal que los actos realizados por uno cuentan con el consentimiento del otro, salvo aquellos que requieren consentimiento expreso, obvio, porque la ley está imponiendo el consentimiento expreso, por lo tanto no puede haber ninguna presunción legal. La expresa oposición impide aplicar la presunción. Si yo en un medio fehaciente acredito que no estoy de acuerdo, la presunción legal no se aplica porque funciona mi presunción expresa y expresada en un medio fehaciente. ¿Esto para qué es importante? Es importante para el ámbito extrajudicial. ¿Por qué? Porque cualquiera ahora, por ejemplo, director de hospital, médico, director de escuela y demás,
no va a necesitar pedir la conformidad del otro progenitor en las decisiones que tenga que tomar, porque alcanzará con que uno solicite alguna acción para que al que le es requerido presuma o tenga la certeza que hay una presunción legal que esa petición cuenta con la conformidad del otro. Porque salvo que reciba una carta documento donde diga, no permito, por ejemplo, que mi hijo sea inscrito en una escuela de culto judío, porque supongamos que uno que quiere que el chico vaya a la escuela judía y otro que no. Si uno toma la decisión y el otro no dice nada, se presume que hay consentimiento, con lo cual ningún director de escuela va a poder pedir, tráigame el consentimiento del otro progenitor. Con que uno actúe, se presume el consentimiento del otro. Esa es la importancia de esta regla común para todos los casos de ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, conjunto como principio legal, principio general. Ahora, no todos los casos son iguales, por lo tanto la norma, que tiene que ser como un gran paraguas para cubrir la mayor cantidad de casos posibles, dice, hay 5 excepciones. ¿Cuáles? Puede ser que sea unilateral, porque así lo acuerden los progenitores, porque en el modelo de esa familia sea más útil y conveniente que sea en forma unilateral, siempre que esto haga el interés superior del niño. No cualquier acuerdo es homologable, tiene que hacer el interés superior del niño. Que haya modalidades al ejercicio conjunto por acuerdo de los progenitores o decisión judicial, que sea unilateral por muerte, ausencia o presunción, unilateral por tener un solo vínculo, esto no merece ni explicación, unilateral con doble vínculo pero uno establecido por sentencia y salvo que ambos progenitores acuerden que a pesar de ser establecido por sentencia, ambos ejerzan la responsabilidad parental o esta solución sea la que más convenga al interés superior del niño. Entonces, vayamos a el contenido de la responsabilidad parental. Vimos quién lo ejerce. Ahora, el contenido, la primera cuestión importante aquí es el cuidado personal. Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Y acá viene el tema que ha generado un poco más de confusión o de dudas. Clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. Es decir, el ejercicio de la responsabilidad parental, siempre ambos. Que no es lo mismo las funciones de cuidado. Que las funciones de cuidado están relacionadas con este llevar del día a día o más relacionada a la convivencia del chico con uno de los progenitores. Está relacionado con este contenido material de la vieja tenencia, ¿no? Es dónde viven los chicos y estas decisiones del día a día de su vida, por eso son cuestiones relacionadas al cuidado personal. Que no hacen al ejercicio la responsabilidad parental, que sigue siendo de ambos, está más vinculado a dónde vivan los chicos o quién es el padre que lleva estas tareas de deberes y facultades de los progenitores de la vida cotidiana del hijo. Entonces, el cuidado personal compartido puede ser, o sea, vimos que podía ser, cuando no conviven, por uno o por ambos, es decir, puede ser unilateral o compartido. Y además, el compartido puede ser alternado o indistinto. Es alternado si el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno, según la organización y posibilidades de la familia, y el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. Independientemente cuánto tiempo viva en una casa o en otra, las decisiones se siguen tomando entre los dos. Que esto hace al ejercicio de la responsabilidad parental compartido. Desatemos entonces el ejercicio del lugar donde viven. Esto digo para quitar los temores, ciertos temores que se han instalado con respecto a ahora todo va a ser compartido, compartido, compartido. Es un sistema de mucha flexibilidad y adaptabilidad a cada caso concreto. Veamos entonces cómo se atribuye el cuidado personal. A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. En el supuesto de cuidado atribuido a uno, el otro tiene el derecho y deber de fluida comunicación. Siempre va a estar presente este deber de fluida comunicación. El hecho de tener yo en forma principal al niño no significa que no tenga el deber de comunicación, de asegurar y garantizar la comunicación del niño con el otro progenitor no conviviente. El cuidado personal compartido no tiene ninguna incidencia en el ejercicio de la responsabilidad parental. Esto es fundamental el cambio. Ambos van a seguir ejerciendo. No incide
O sea, saquemos los temores a nuestros posibles clientes respecto a, ahora voy a tener que compartir todo. Y sí, porque el ejercicio es conjunto, así que ya estás compartiendo todo. Tener un hijo al mundo implica compartir ese hijo, las decisiones de ese hijo. Es una cuestión que ya la tendrías que, o sea, está resuelta desde el momento en que nació este hijo. Ahora, el cuidado personal unilateral puede venir también por acuerdo por decisión judicial como excepción, o el cuidado personal compartido con modalidad alternada por acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo y excepcionalmente corresponde al cuidado personal, el artículo establece ciertas pautas. ¿Qué son las pautas o cuáles son las pautas a tener en cuenta? Pautas que son absolutamente objetivas. La prioridad del progenitor que facilita este tema que también era jurisprudencial. Aquel progenitor que garantiza mejor el contacto con el no conviviente, está privilegiado para ser quien lleve adelante las tareas de cuidado personal del hijo. ¿Por qué? Porque lo más importante es garantizar el derecho del hijo a la coparentalidad. No el derecho de los progenitores con respecto al hijo, sino del hijo a la coparentalidad. Por eso, el principio o la primera pauta, o sea, son pautas enunciativas y pautas que no tienen orden de preferencia, pero sí, digamos, está presente claramente esta preferencia del progenitor que garantice el contacto hacia el otro progenitor. La edad del hijo, la opinión del hijo, el mantenimiento de la situación existente, el statu quo y el respeto del centro de vida del hijo. Y el otro progenitor tiene el derecho y el deber de comunicación con el conviviente. Y el principio siguiente de igualdad expreso, en el cual cualquier decisión en materia de cuidado personal no puede basarse en debe basarse en conducta del progenitor que pueda lesionar el bienestar del niño o adolescente, no siendo admisibles discriminaciones fundadas en sexo, orientación sexual. Esto es Atala Rifo versus Chile. Exactamente esto es. Que los fundamentos para decidir uno sobre otro nunca pueden estar, cuál de ellos, nunca pueden estar atravesados por prejuicios o preconceptos relacionados a conductas ajenas a la función de progenitor. ¿Cuáles son los deberes de progenitores? En una serie de artículos se establece el deber de cuidado, prohibición de malos tratos. Fue necesario poner un artículo donde quedan claros que estaban prohibidos para salir de esta idea del correctivo, ¿no? ¿Se acuerdan que todavía está vigente en el Código Civil? Esto el castigo correctivo y moderado, como dice el Código Civil todavía hoy, es realmente un disparate que en un artículo del Código se admita el castigo correctivo cuando tenemos una epidemia social como la es la violencia familiar. Es decir, una norma que admita la resolución de los problemas a través de la violencia, aunque sea moderada. O sea, ¿cuándo la violencia puede ser justificada porque sea moderada? Tratar de desterrar esta idea de un cachetazo a tiempo bien dado se evita problemas futuros, porque puede evitarlos y también provocarlos. Porque quien cría a sus hijos a través del cachetazo probablemente esté criando personas que luego repitan estos modelos de comunicación. Las frustraciones canalizadas a través de la violencia física, del ataque físico, de no poder poner el límite de otra forma que no sea a través de la violencia, genera personas violentas, probablemente. Y tenemos un serio problema en la Argentina con la violencia familiar. Deber de información. Plan de parentalidad. Plan de parentalidad es también una novedad. Es una novedad terminológica tal vez, ¿no? Porque es la posibilidad de acordar, de establecer las pautas, cómo vamos a nosotros a desarrollar la vida luego del quiebre de nuestra convivencia, si se trata de un matrimonio, o de nuestra convivencia si se trata de una unión convivencial. El plan de parentalidad está relacionado con, si se trata de un divorcio, el convenio regulador del 439, en donde ustedes saben que uno puede plantear un convenio regulador de todos los aspectos y traer el plan de parentalidad, que es determinar, va a vivir en tal tiempo, en tal casa, tanto tiempo, va de las vacaciones, lo que hacemos con los convenios, ¿no? La Navidad, Año Nuevo, hasta las 24, después de las 25 del mediodía, todas estas cosas tan absurdas que terminamos escribiendo. O fijado judicialmente, modalidad compartida indistinto, ya vimos que es la que establece. La obligación alimentaria ambos progenitores, conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado está a cargo de uno. Desenganchada la cuestión alimentaria de dónde viven los chicos, es decir, no es automático esto de tengo la tenencia, te reclamo alimentos, automaticidad hoy. Sí es cierto que con quien conviva en forma principal va a incidir en la cuantía, pero la obligación es de ambos independientemente de dónde viva, ¿está?
proporcional a la condición y fortuna, hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite. Tampoco hay modificaciones desde el 2009 que esto es así, ¿no? En la franja 18 a 21 se mantiene la obligación alimentaria, salvo que el demandado acredite que el alimentado, el que pretende los alimentos de 18 a 19, se autosostiene o se autosustenta. Contenido y proporcionalidad en el 659, las tareas de cuidado tienen valor económico y es aporte, visibilización del trabajo doméstico, artículo 660, y esto relacionado con el deber de contribución que deben haber estudiado cuando estudiaron matrimonio, cuando les dieron alguna clase de matrimonio, ¿no? En el 455 también las tareas de cuidado forman parte del deber de contribución, o sea, tienen valor económico. Legitimación activa, el serio problema de los legitimados activos. A ver, en principio progenitor, ¿no? En representación del hijo. Pero también el hijo, si tiene grado de madurez suficiente, con asistencia letrada, abogado del niño. Esta es la aparición, una vez más, del abogado del niño en el Código Nuevo. Y subsidiariamente, parientes o ministerios públicos. Una legitimación activa mucho más amplia a la que estamos acostumbrados hoy, en donde aparecen los parientes como legitimados para el reclamo de alimentos. Y el hijo con grado de madurez suficiente, con asistencia letrada, que es materia de decisión judicial si tiene madurez suficiente en ese caso concreto de ese niño particular. Supuestos particulares, el hijo mayor que se capacita, y esto también es importante porque ya lo venía trayendo la jurisprudencia, y los medios de comunicación en esto hacen una cosa increíble porque la gente se cree que, como lo escuchó en la tele, es así siempre, que ahora, doctora, me dijeron que la cuota alimentaria es hasta los 25. Y esto en el Código Viejo no era automáticamente así. En determinados casos había habido jueces que lo habían decidido. Bien, en el Código esto se modifica y pasa a ser norma. Hasta los 25 años, pero si los estudios o preparación profesional para un arte u oficio le impiden sustentarse. No es automático. Tiene que verse en cada caso si implica este estudio o esta preparación profesional imposibilidad de autosustentarse. El otro caso es el hijo no reconocido, alimentos provisorios ante un juicio de filiación, pero como novedad, yo inicio una medida cautelar, digamos, de alimentos provisorios, porque voy a iniciar el juicio de filiación, manifiesto, ¿no? Y acredito sumariamente que fulano de tal, al que yo estoy demandando, es el progenitor. ¿Por qué? Porque salía muy seguido, porque tenían ahí como una relación un poco encubierta. Llevo 3 testigos, lo acredito, obtengo una sentencia de alimentos provisorios. Hoy, esa sentencia de alimentos provisorios que puede quedar ahí y yo puedo iniciar o no el juicio de filiación. Esto daba lugar a situaciones abusivas en las cuales con una verosimilitud, una simple verosimilitud, con una prueba sumarísima de algo pudo haber habido que haga pensar que pueda ser el padre alegado pueda ser realmente el padre, con eso procedente una cuota alimentaria provisoria y que quedaba establecida sine die, es decir, limitadamente. Ahora bien, en el Código Nuevo dice, puede fijarse la cuota alimentaria, pero el juez va a fijar un plazo que no podrá exceder de 6 meses para que inicie la demanda de filiación. Y si no le inicia en el plazo, caducará esta medida de alimentos provisorios. ¿Está? Es decir, hay un condicionamiento. ¿Corresponden los alimentos provisorios? Sí corresponden, pero se impondrá bajo el procedimiento la obligatoriedad de iniciar la acción de filiación. A la mujer embarazada, también como supuesto especial, le corresponderá alimentos, esto terminando con un debate largo que ha habido con respecto a la mujer embarazada. Reclamos ascendientes, otro de los temas que también por ahí teníamos problemas en el ejercicio profesional. ¿Cuándo podemos ir contra los abuelos? Podemos ir contra los abuelos habiendo agotado al crápula que era el que tenía que poner y no puso. ¿Tengo que trabar la inhibición general de bienes para poder ir a los abuelos o me voy enseguida? ¿Hasta dónde tengo yo que comprobar que el obligado principal no pudo para poder ir a los abuelos, que son los que tienen la plata? Bien, en el mismo proceso se podrá demandar a los abuelos y voy a tener que acreditar de qué manera yo no puedo cobrarle al obligado principal. Es decir, los obligados principales siguen siendo los padres. Los progenitores son los responsables de la alimentación de sus hijos. Los abuelos, atrás. Pero no necesito agotar mis posibilidades de cobro al progenitor para poder llegar al abuelo. Pero algo tengo que poder acreditar. Acá lo que está atrás es el carácter asistencial de la obligación alimentaria, que genera obligaciones un poco particulares, como la que estamos hablando. ¿Y cómo incide todo lo que hablamos del cuidado personal compartido en la obligación alimentaria? Porque esta es la otra gran pregunta.
Doctora, sí, me interesa todo lo que me está explicando con respecto al principio del derecho de comparentalidad de los chicos, todo, bla, bla. Pero si yo comparto al chico y va y viene, ¿me quedo sin cuota de alimentos? O sea, esta es una de las preguntas clásicas, ¿no? Donde está atada completamente la cuestión económica. O sea, ¿de qué manera se toman decisiones respecto a quién se queda a cargo del cuidado de los chicos por las consecuencias económicas de esa decisión? ¿Quién se queda con la casa y quién se queda con la cuota alimentaria? Que son las dos grandes consecuencias económicas o de contenido económico con respecto a el lugar donde vivan los chicos. Por eso dice el 666, en el caso de cuidado personal compartido en la modalidad alternada, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno paga los gastos que genera vivir con el chico. Si son equivalentes, si más o menos estamos par y par. Ahora, si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Es decir, que no sea que la pase bomba en la casa de uno porque tiene muchos mejores ingresos y la pase tremendo en el otro, en la otra casa, porque esto afecta a este principio de coparentalidad. Porque la situación tiene que estar compensada entre ambos para que los chicos no pasen necesidades en uno u otro hogar. Por lo tanto, el principio es, estamos en una situación de equiparación de ingresos, ninguno pasa cuota alimentaria a ninguno. Hay uno que cobra 100 y el otro cobra 20, el que cobra 100 está en mejores condiciones, tendrá que pasar cuota alimentaria al que cobra 20 para que el chico tenga el mismo nivel en ambos domicilios. ¿Sí? Veamos por último las cuestiones patrimoniales que también atraviesan la cuestión responsabilidad parental. La representación procesal, administración usufructo y responsabilidad civil. Vayamos rapidísimo en esto. Representación procesal son los progenitores, los representantes legales y también procesales. Ahora, se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Es decir, puede participar solo el adolescente o en forma autónoma. Y hay algunos casos en que ni siquiera siendo adolescente, porque puede ser cualquiera de acuerdo a su madurez, grado de madurez suficiente. Esto depende de cada norma. Uno tiene que prestar atención si la norma hace referencia a la categoría adolescente o si lo deja librado a criterio judicial porque se trata de una persona menor de edad cuyo grado de madurez sea suficiente como para tomar la decisión. La administración. Ambos progenitores tienen la administración. ¿Por qué? Porque dice el 645, si el hijo tiene doble vínculo, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para administrar. Esta es una de las modificaciones del ejercicio conjunto. Hasta hoy, la administración de los bienes de los hijos estaba en cabeza de quien ejercía la tenencia. A partir del 1 de agosto, va a requerir el consentimiento de ambos, porque forma parte de aquellos del 645 que requieren el consentimiento de ambos, la administración de los bienes. Excepto que se haya delegado la administración, porque uno puede decir que lo administre todo él, que sabe hacerlo, o yo no. O que lo administre todo ella, que es buena administrando, y el otro no. Este es un acuerdo de parte, pero la administración corresponde a ambos. Y esto es importante, cuando el acto involucra a los hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso. Es decir, yo administro, pero si se trata, por ejemplo, del campo en donde plantamos soja y el campo es de mi hijo, porque en realidad se lo regaló el abuelito, que era generoso, ¿no? Voy a necesitar el consentimiento del hijo para la administración, porque ya es adolescente. Esto es ir haciéndose cargo de las decisiones que atañen a la propia vida. Bienes excluidos, 686 como siempre, actos de administración prohibidos, obligación de informar sobre los contratos que se celebren en su nombre, hay permanente presencia y comunicación entre progenitores e hijos, pero no en términos privados o particulares, sino por imposición normativa. Es decir, los progenitores no pueden hacer lo que quieran con el patrimonio de sus hijos. Tienen que permanentemente mantenerlos informados. En algunos casos se requiere su consentimiento, pero de mínima, mantenerlos informados sobre las decisiones que se toman. Eliminación, y se me fueron ahí las letras, eliminación del usufructo paterno. Esta cosa extraña que en el Código Civil todavía tenemos, en donde el patrimonio de los hijos, en mi ejemplo, el campo de soja que produce una cosecha infernal, las rentas de ese bien van al bolsillo de los progenitores hoy. ¿Por qué? Porque es la mayor evidencia de la cosificación del niño. Es decir, corramos de lado, no es un sujeto con un patrimonio diferenciado. El patrimonio del hijo forma parte de mi patrimonio, porque en realidad el hijo forma parte de mi propia vida. Es la mayor evidencia de la objetivización de los hijos.
que ya su constitucionalidad ha sido cuestionada en varios fallos. Bueno, no voy a aumentar con esto el usufructo paterno, pero en concreto lo que dice el Código Civil y Comercial es: las rentas de los bienes del hijo corresponden a este. Obvio, si es una persona. Forma parte más de los bienes a administrar del hijo. Se elimina el usufructo paterno-materno del Código Civil actual. Y con respecto a la responsabilidad civil, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente. Solidarios. Ahora, la responsabilidad de los padres es objetiva, que es la tendencia, ¿no?, de derecho de daño. Esto sí que es nuevo. La posibilidad de delegar el ejercicio en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que la delegación sea en otra persona, que tiene que ser un pariente. Y tiene que ser un acuerdo, por ejemplo, yo me voy durante 3 meses porque voy a hacer una beca a España a estudiar un tema que me obsesiona, entonces puedo hacer un convenio con mi tía para dejarle a mis chicos y que se haga cargo y que tome el ejercicio de la responsabilidad parental en ese tiempo. Esta es la delegación a la que se está refiriendo. Puede ser por ese ejemplo o por cualquier otro motivo en el cual yo no puedo asumir temporariamente el ejercicio de la responsabilidad parental y por eso lo delego en un pariente. Tiene un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas. Esto lo dice todo el artículo. Y el otro caso es el de la delegación judicial. Esa delegación es convenida entre particulares, pero en aquellos supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de 1 año, prorrogado por razones fundadas en otro, pero vencido ese plazo hay que tomar una solución respecto al destino de este chico. Especial gravedad se está refiriendo sobre todo a cuestiones relacionadas con violencia intrafamiliar, aquellas cuestiones en donde es necesario retirar a este chico de este ámbito familiar. Progenitor afín que aparece en la regulación del Código Civil. Es progenitor afín al cónyuge conviviente que vive con quien tenga a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. El cónyuge conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar actos cotidianos, adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge conviviente, ¿quién gana? Progenitor, porque es. ¿Pero a qué se refiere esta norma? Las parejas que en el día a día toman la temperatura, ven si están enfermos, llevan al médico, se cuidan. Estas son las funciones que en la realidad se ejercen y que no tenían ningún tipo de contexto jurídico hoy. Por eso la regulación de las familias asambladas los emerge y los hace aparecer a la luz. El progenitor conviviente puede delegar en el progenitor afín, si no puede asumir por razón. Es decir, yo vivo con alguien y puede ser que yo delegue en lugar de mi tía, porque me quiero ir a España, en mi progenitor afín, en mi conviviente, quiero decir, que es el progenitor afín de mis hijos, le delegue a él el cuidado de mis hijos, la responsabilidad parental de mis hijos. En ese caso, tenemos que ir a una homologación judicial si el padre de mis hijos no está de acuerdo. Si el padre de mis hijos está de acuerdo, sí, no hay problema, dejáselos a cargo de Juan, está todo bien, si está todos los días Juan con él. Vos andate tranquila y que él siga ejerciendo la responsabilidad parental, cualquier cosa me avisa, ¿no? En esto no va a necesitar, eso es una familia muy canchera, pero que cada vez son más, Es verdad que cada vez son más. Y mucho de cómo trabajemos nosotros como abogados en el quiebre va a fomentar que haya más o menos familias de esta forma. Porque en la medida en que nosotros desactivemos los conflictos como abogados, vamos a tener familias mucho más funcionales que disfuncionales. Y este es el problema que genera tantas dudas. Si yo me voy a vivir con alguien que tiene hijos, ¿voy a tener que pagar cuota de alimentos por esos chicos? La obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto a los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. O sea, tiene esta obligación subsidiaria mientras convivamos. El día que se quebró, cesa. Pero si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. Cuando uno se va a convivir con otra persona y forma, o se casa con otra persona y forma una familia con otra persona, porque de esto se trata, asume responsabilidades. Si yo, durante la convivencia, mantenía y paraba la olla,
y esto, el quiebre de la convivencia, va a perjudicar al niño o adolescente, lógicamente voy a tener una cierta responsabilidad transitoria, asistencial, limitada en el tiempo, pero no soy Juan Pérez, un vecino extraño en toda esta vida familiar.